Hola, hoy vamos a continuar con la tercera clase del curso de Introducción a la Televisión SAR. Mi nombre es Tomás Seitz, pertenezco al grupo SAUCOM y estoy acompañado por Francisco Neminia, pertenece a la unidad de Educación e Información Masiva, ambos de CONAE. El objetivo de esta clase es ver un poco algunos efectos intrínsecos del radar, tanto radiométricos como geométricos, y posibles maneras de tratarlos. Bueno, para entender un poco el primer efecto, es importante retomar un poco lo que hablábamos en las clases anteriores. Es un poco qué ve el radar, qué digitaliza el radar. Nosotros dijimos la vez pasada que el radar digitaliza amplitudes y tiempos. Digitaliza la señal que vuelve y la parte en intervalos de tiempo y con eso arma una línea de la imagen. Dentro de esta amplitud, o mejor dicho, no solamente guarda la amplitud, sino que también está guardando la fase con la que llega la señal. ¿Qué es la fase? Se estarán preguntando varios. Bueno, la fase indica, si tenemos una onda sinusoidal, la fase indica en qué momento estamos recibiendo esta señal, esta onda. Si lo estamos recibiendo en un valle o en una cresta. Si pensamos al seno como valles y crestas, ¿no? Y como el radar emite un pulso, viaja hasta el blanco, interactúa con el blanco y vuelve, esta fase depende de la distancia entre el blanco y el radar. O sea, si yo tengo un blanco, en este caso este árbol, a una distancia, la señal está llegando del árbol al radar con una fase. Si yo desplazo levemente este árbol, como el camino cambia, le doy más tiempo o lugar para que la onda vaya oscilando, va a llegar no necesariamente con la misma fase que llegó antes. Ahora, ¿qué pasa si dentro de un píxel de la imagen hay dos blancos? Bueno, el píxel tiene un solo valor de amplitud y fase. Entonces lo que está pasando es que se está sumando la contribución de ambos blancos. Como ambos blancos emiten o lo devuelven una señal que tiene su propia amplitud y su propia fase, cuando sumo puedo tener efectos destructivos o constructivos de las dos señales. Esto es, si las dos señales llegan en fase, o sea con la misma fase, y la sume, se van a sumar las dos ondas y voy a tener una onda con el doble de amplitud, en el caso de que los blancos tengan la misma potencia. Si los blancos están desfasados, en este caso estos dos árboles están desfasados, la suma puede llegar a estar desfasada a 180 grados, por ejemplo, en el cual cuando sume las dos señales se van a estar aniquilando, porque cuando una sube la otra baja y cuando la otra baja la otra sube. Entonces tengo un efecto de aniquilación de las dos señales. Como los blancos dentro de un píxel no tienen por qué brillar todos iguales y las distancias no tienen que ser exactamente 180 grados, el efecto que voy a tener es similar a un ruido que va construyéndose de una manera o destruyéndose, alterando el brillo que tendría la suma de los dos blancos de manera sin fase, ¿no? Bueno, y este efecto se ve en la imagen como si fuese un ruido. Si ustedes recuerdan las imágenes que estuvieron abriendo las prácticas anteriores, recuerdan que lo primero que notaron es como un ruido arriba de la imagen, como si alguien hubiese desenchufado el cable de la tele. Esto técnicamente no es un ruido, porque depende, como vimos recién, de la posición de estos dos blancos dentro del píxel. Entonces, si uno tiene el radar en la misma posición y los árboles en la misma posición también, sin tocar, entre dos adquisiciones distintas, el efecto de suma o destrucción de las señales va a ser el mismo. O sea, no es técnicamente un ruido. Un ruido es inherentemente aleatorio. Esto es algo determinístico. Así que una forma de lidiar con esto es promediarlos. Si uno tiene una medición en general de una constante de algo, ¿no? Uno quiere medir algo y tiene una medición que es ruidosa y uno quiere tener el valor más cercano a la realidad, lo que hace es promediar. Se toman píxeles cercanos y se los promedia para lograr un nuevo valor. Un ejemplo ilustrativo sería tomar un cuadrado de 3 por 3 píxeles, o sea 9 píxeles en total, promediarlos y generar una imagen donde ese promedio ocupa un nuevo píxel. Claramente mejoramos la radiometría a cambio de la resolución. Hay una salvedad con esto, que capaz que alguno se dio cuenta. Si uno agarra las imágenes, los píxeles
en amplitud y fase y los promedia, al final de vuelta en el promedio no está sumando elementos, está sumando otra vez fases y vuelve a tener el mismo efecto de speckle. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es toma el valor cuadrado del píxel, o sea, es el valor cuadrado de la potencia de la amplitud sin la fase, y se promedia eso. Se descarta la fase y se promedia solamente la amplitud al cuadrado. Y como vimos antes, este tipo de tratamiento hace perder un poco la resolución a cambio de resolución espacial a cambio de resolución radiométrica. Pero es un típico modo de tratar el speckle. Aquí vemos una imagen en su forma original y a la izquierda y una imagen multiliqueada a la derecha. La imagen a la izquierda vemos corresponde a la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Ciudad Universitaria, River, Tierra Santa. La vemos con este ruido que hablamos antes. Y a la derecha vemos luego de hacer este tratamiento de speckle, en el cual claramente se ve que el ruido se fue, pero a costa de perder resolución. En el caso de las piletas obras sanitarias, si miramos en detalle, se ven un montón de detallecitos en la imagen con speckle, mientras que la miramos en la imagen multiluqueada, esos detalles ya son no tan perceptibles. El segundo y último efecto que vamos a ver en la clase de hoy son las distorsiones geométricas intrínsecas a la geometría del SAR y a la manera de adquirir que tiene. El SAR, habíamos dicho que recibe un eco y lo digitaliza temporalmente. El eco tiene una duración en el tiempo y el radar va digitalizándolo con muestras equispaciadas en el tiempo, ¿no? Uno podría pensar que geométricamente estas muestras son como anillos alrededor del radar, porque tiempo es distancia, ¿no?, para el radar. Entonces podemos ver que están equispaciadas y lo están en la dirección de slant range, que es la dirección entre el blanco y el radar. Ahora, en la dirección del terreno, la dirección que es paralela al terreno o tangencial al terreno, vemos que estas esferas no se cortan de manera equidistante. O sea, lo que es equidistante en la dirección de slant range no lo es en ground range. Y podemos ver en este dibujo los píxeles que están en el near range son más grandes que los píxeles que están en el far range. Por lo tanto, un blanco lo voy a describir con píxeles más grandes en el near range que en el far range, por lo tanto voy a tener menos resolución en el near range que en el far range, porque el píxel es más grande en el near range. Otro efecto, o varios otros tipos de efectos que hay, es cuando agregamos topografía al terreno. Si miramos la primera imagen, la imagen A, la de la izquierda, vemos una montaña, un esquema de una montaña con los puntos A, B y C, que si los proyectamos al piso vemos que A, B y C son casi equidistantes. Ahora, como B está más elevado que A, B en dirección al radar no está equidistante con A, B y C como se ve en el terreno, porque B, al estar elevado, está cerca del radar. Entonces, si miramos en slant range, vemos que A1, B1 y C1 no son equidistantes. Vemos que A1 y B1 se comprimen. Este efecto se llama foreshortening, donde la ladera que está orientada al radar se comprime y tengo menos píxeles para describir toda esa ladera. En la imagen B vemos el mismo efecto, un poco más aumentado, en el cual la ladera de la montaña es suficientemente alta respecto a la base como para llegar antes que la base. Entonces lo que está pasando es que la señal que viene del pico de la montaña, quiero decir, vuelve al radar antes que la de la ladera, que la base de la montaña. Entonces se invierte. Si miramos en la dirección de slant range, vemos que B', A' y C', vemos que B' llega antes que A'. Hay una inversión. Entonces se llama layover, como que se acuesta la montaña. Y en el tercer caso, vemos algo que ya habíamos predicho un poco en la segunda clase, que las laderas están del otro lado del radar, dependiendo de su pendiente, pueden ser que no sean iluminadas por el radar en absoluto, o sea que haya sombra. Esto se llama shadowing, donde no hay ninguna información de la ladera que está del otro lado del radar. Acá vemos una imagen de una zona montañosa. Esto es el sur de Chile. Se ven los volcanes Calbuco y Osorno, creo que es el otro. Y vemos que las laderas se ven iluminadas del lado izquierdo y se ven comprimidas del lado izquierdo. Se ve que la parte iluminada es finita y la parte que no está iluminada es mucho más larga. Bueno, acá está el efecto de foreshortening. Y creo que en este caso no hay ningún ejemplo de shadowing, pero podría haberlo habido dependiendo del ángulo de incidencia del sensor y el ángulo pendiente de la montaña. Bueno, entonces, ¿cómo lidiamos con estas correcciones geométricas? O con estas, mejor dicho, con estas distorsiones geométricas. Lo que se puede hacer es agarrar la imagen de slant range, que es la que está en la geometría del radar, y proyectarla a la superficie que nos interesa.
Si queremos sacarnos de encima el primer efecto, el efecto de slant a ground, en cual los píxeles no toman el mismo lugar en la pantalla, en la imagen, lo que se hace es proyectarla a ground o sobre un elipsoide. Esto estira los píxeles que están en el far range y comprime lo del near para lograr con interpolación tener píxeles del mismo tamaño a lo largo de la imagen. Obviamente no puede solucionar el problema de la resolución, pero mejora la proyección de esta imagen. Y para quitarnos los problemas geométricos debidos a la topografía, se hace lo mismo, pero además se agrega un modelo digital de elevación o DEM y se corrigen estos efectos. Esto es efectivo contra el foreshortening y contra el layover, pero esto también tiene efectivo contra el shadowing, porque donde no hubo señal, esto no lo puede inventar. Entonces, con estos tipos de procesamientos para corregir estos efectos, podemos definir 4 productos distintos. Casualmente son los 4 productos que tiene SAOCOM y los 4 productos que también creo que tiene Sentinel. No recuerdo si también Cosmos SkyMed. Creo que no, también son los mismos 4 productos de Cosmos SkyMed. Los productos son L1A, L1 significa level 1 o nivel 1, L1A, L1B, L1C y L1C. L1A es la imagen en geometría radar, es la imagen compleja, o sea, módulo y fase en geometría radar. La imagen más cruda de la nivel 1, de la cual parten las otras de mayor nivel. La L1B es la imagen ya proyectada al suelo, donde los píxeles ahora tienen un tamaño equidistante en el suelo, con algún tipo de multilook típicamente para que la resolución en rango y en azimut sea similar. L1C es la imagen ya proyectada al suelo en coordenadas de mapa, geocodificada, orientada al norte, donde en práctica para venir allá en un GIS. Y el E1D es igual a E1C, solo que en vez de proyectarla sobre un elipsoide, se proyecta sobre un DEM, en el cual se corrigen también los efectos de deformaciones por la topografía. Dependiendo qué tipo de aplicaciones quiere efectuar cada uno, debería elegir el nivel que le interesa. Típicamente el L1A, al tener información de fase, se usa para interferometría, técnica que no veremos en este curso, técnica bastante más avanzada. Se puede usar para clasificación, se puede usar para algunas cosas de polarimetría, que ya veremos en las clases que vienen. La L1B se usa... La L1B en realidad, teniendo la L1C, típicamente se elige la L1C, que es similar a la L1B, pero ya más amigable para abrir un programa de GIS o hacer cálculos geométricos más interesantes. Y la L1D es parecida a la C, bueno, pero como se agrega un DEM externo, a veces el DEM puede estar metiendo artefactos en imagen, razón por la cual uno podría querer volver al L1C. Así que aquí termina esta tercera clase. Les agradecemos por su atención. Los invitamos una vez más a participar del foro. Y la clase que viene seguiremos con la clase de polarimetría. Así que lo esperamos dentro de una semana. Muchas gracias.